que vamos a estar dialogando con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Lo tenemos en comunicación telefónica. Pablo López, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí en esta jornada ventosa en Bahía Blanca. Varios temas y por eso te convocamos y en principio te agradecemos estos minutos. Queríamos arrancar por una de las situaciones que la venimos desarrollando a propósito de lo que sucedió con este cambio en relación a la coparticipación en la provincia de Buenos Aires y qué es lo que significa, cuál es el análisis que haces vos a propósito de la coparticipación en provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, la verdad que es un tema absolutamente relevante para nosotros. La decisión del gobierno nacional, que fue de la parte, digamos, hay que decirlo, explicarlo bien, digamos, ¿no? De la parte de la masa coparticipable que corresponde al gobierno nacional, lo que decidió fue, hay una parte que va a la ciudad de Buenos Aires, tradicionalmente eso era 1,4%. Durante la gestión anterior, el presidente Macri decidió aumentar ese porcentaje, llevarlo a 3,5%, en función del gasto de la policía metropolitana que tenía que hacer la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, todos sabíamos, y incluso la ciudad misma lo ha planteado, que ese gasto es menor que el que se le transfirió, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que decidió el presidente Alberto Fernández fue disminuir esa parte de esos fondos que iban a la ciudad de Buenos Aires y con eso crear un fondo para la provincia de Buenos Aires, que corresponde más o menos al equivalente a un punto de coparticipación, 1,18 para ser exacto. Y la verdad que eso para la provincia de Buenos Aires son fondos que son absolutamente necesarios. La provincia de Buenos Aires recibe un nivel de recursos muy por debajo de las necesidades que tiene, ¿no? La provincia de Buenos Aires es una provincia enorme y con enormes necesidades estructurales, con una gran cantidad de población, con situaciones muy complejas dentro de la provincia, y en el reparto de los fondos del esquema de coparticipación, la verdad que la provincia recibe poco e incluso fue disminuyendo con los años, ¿no? Vos pensá que en la década del 70 la provincia recibía más del 30% de la masa coparticipable, hacia el 88 recibía el 28% y ese porcentaje fue disminuyendo hasta los niveles que tenemos hoy, que es más o menos el 22%. Con lo cual, la verdad que es una compensación que apunta a reducir desequilibrios, a darle recursos a la provincia de Buenos Aires para que avance sobre estos déficits estructurales que la provincia tiene. Y nosotros decimos que es un paso en la dirección correcta. Obviamente que la provincia sigue necesitando recursos aún más, pero es un paso en la dirección correcta. Y este paso, Pablo, implica, por supuesto, también el poder contar con un poquito más de recursos, seguir brindando asistencia financiera a los municipios y más durante esta época tan difícil que estamos atravesando. Sí, sin duda. A ver, la verdad que venimos haciendo un trabajo enorme en varios frentes, ¿no? Si querés, ahora voy a los municipios, pero también es importante marcar que hemos hecho una inversión en infraestructura de salud inmensa. Hemos incrementado la cantidad de camas de terapia intensiva, de respiradores, terminado gran cantidad de obras, más de 120 obras vinculadas a la salud, que nos permiten hoy tener un sistema sanitario que resiste, digamos, ¿no?, esta situación de pandemia que estamos viviendo. Al mismo tiempo, también pudimos encarar la situación que se ha presentado en las semanas anteriores, que tiene que ver con la policía bonaerense, para poder avanzar en un plan para equiparla y obviamente una mejora salarial. Y en ese sentido también estamos trabajando con los municipios, como vos marcabas, desde el inicio de la gestión y con un compromiso desde el inicio de la pandemia para que todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puedan funcionar en un contexto de fuerte caída de la recaudación en todos los niveles de gobierno, no inclusive la recaudación municipal. Nos hemos comprometido a asistir a los municipios para que ningún municipio se quede sin poder pagar salarios o cumplir las funciones básicas y necesarias. Y hemos hecho eso. La verdad que venimos con una asistencia que ya supera los 19.000 millones de pesos en estos meses de pandemia, una asistencia extraordinaria, ¿no? Por sobre los fondos que por el esquema de coparticipación
le llegan automáticamente a los municipios. Ese es el espíritu que tenemos, ¿no? Y con el que venimos trabajando coordinadamente con todos los municipios. Estamos en diálogo con Pablo López, que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Hacíamos referencia en relación a lo que tenía que ver con la coparticipación, ¿no? Y que se dio en el marco de un reclamo que llevaba adelante la policía bonaerense. En ese sentido, hubo voces a propósito de que se sumaron en relación a que si había dinero allí para darle un aumento a la policía bonaerense, bueno, en qué condiciones quedaban las discusiones paritarias con el resto de los empleados estatales o los docentes, por ejemplo. ¿Cómo se paran frente a esta situación? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que es cierto que durante los últimos 4 años ha habido un deterioro salarial importante, que lo sufrió no solo la policía, sino el resto de los trabajadores estatales de la provincia. La policía, hay que decir que fue el sector más castigado en ese sentido, ¿no? Sufrió una caída de 30 puntos del poder adquisitivo del salario en los últimos 4 años, muy notoria, ¿no? Muy importante, pero es cierto que la situación del resto de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires fue similar. En ese sentido, nosotros desde que empezamos la gestión, que estamos trabajando con los diferentes representantes de los trabajadores estatales, hemos tenido mesas paritarias en la primera parte del año. Obviamente que en la situación de pandemia se complicó, aún así no dejamos de tener en la mira cómo mejorar las condiciones de trabajo. Hemos avanzado con el pasaplanta, por ejemplo, una gran cantidad de trabajadores de la provincia. Y ahora el trabajo que vamos a encarar, que estamos encarando esta semana, es justamente la situación paritaria de el resto de los regímenes estatales, ¿no? Esta semana, a partir de mañana, tenemos las conversaciones paritarias con los diferentes sindicatos para atender la situación. La verdad que estamos comprometidos con la mejora en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de la provincia, con lo cual vamos a ir avanzando en ese camino. Hay también, López, diferentes líneas, ¿no?, donde se está beneficiando a través de diferentes ayudas económicas a todo lo que es la producción, ¿no?, a la industria, a el agro, al comercio, esta especie de provincia en marcha que se ha puesto, por supuesto también está saliendo todo de esos mismos fondos. Sí, totalmente. La verdad que creemos que el Estado tiene que tener un papel central, más aún en un contexto crítico como el que estuvimos viviendo estos meses. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos meses, de una recuperación de la actividad económica, pero para eso necesitamos que el Estado cumpla un rol fundamental, y por eso es que hemos anunciado diferentes tipos de programas, como vos decías, programas crediticios, programas de ayuda para los diferentes sectores de la producción. Y esto lo hemos hecho durante todos estos meses. En algún momento fueron programas que tuvieron más que ver con el sostenimiento del empleo, por ejemplo, y ya a partir de hace un par de semanas, con los anuncios de los planes que tienen que ver con, como vos decías, poner la provincia en marcha, tratando de apuntalar ciertos indicios de recuperación que estamos viendo en algunos sectores y que creemos que tienen que profundizarse para lo que viene, ¿no? Como decía recién, para que en los próximos meses podamos ver una recuperación vigorosa y esperemos más generalizada, ¿no? A quienes están escuchando es al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. Vuelvo nuevamente a lo que tiene que ver con la asistencia financiera a municipios. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo va a ser la logística? Bueno, lo venimos haciendo de diferentes formas, ¿no? Hemos hecho diferentes tipos de asistencias durante estos meses. En esta última parte estamos implementando esta semana una transferencia no reembolsable, sí. Un ATP, un aporte del Tesoro Provincial, que suma 1.500 millones de pesos distribuidos en todos los municipios. A través lo distribuimos entre los municipios a través de coeficientes objetivos, digamos, ¿no?, que tienen que ver con
los ingresos de los municipios para compensar la caída de ingresos y al mismo tiempo con el coeficiente de coparticipación que tiene cada municipio. Entonces, en esta semana estamos implementando esa última asistencia y para adelante seguiremos en la misma línea, analizando la situación, estamos monitoreando todo el tiempo nosotros cómo siguen, obviamente, la recaudación, los ingresos municipales, los ingresos provinciales y trabajando con los municipios para que no haya ningún problema, ¿no? Y así seguiremos trabajando. ¿Esos fondos llegan directamente al municipio y cada municipio digamos, define en qué y cómo gastarlo, o hay ya partidas asignadas que la provincia manda y dice, bueno, esto va directamente a salud, esto va a tal o cual lugar? No, en este caso es una asistencia, como decía recién, no reembolsable, que no tiene un destino específico más que atender las necesidades del municipio, atender el pago de salarios, atender el refuerzo al sistema de salud que cada municipio requiere, ¿no? A lo largo de estos meses hemos hecho diferentes tipos de asistencia. En algunos casos tuvieron sí destinos específicos, digamos, ¿no? Que tenían que ver o con el pago de salarios o con el refuerzo a la salud, por ejemplo, pero en este caso es una asistencia general que busca reforzar y apuntalar a los ingresos municipales. Y en función de esto, lógicamente, uno dice, bueno, hoy en día proyectar a futuro es muy difícil, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo hacen o cómo están haciendo ya para empezar a diagramar el presupuesto para el año que viene, teniendo en cuenta todas estas partidas extraordinarias que por sobre el presupuesto de este año ustedes están asignando? Bueno, a ver, en primer lugar, durante la semana pasada se ha presentado el presupuesto nacional, que ese es un primer insumo absolutamente necesario, porque ahí se establecen cuáles son las proyecciones del Gobierno Nacional respecto de sus ingresos, digamos, ¿no? De los impuestos y de cierta cantidad de fondos que van hacia las provincias, con lo cual ese presupuesto ya nos da un marco, además del marco que tiene que ver con las variables macroeconómicas, ¿no? que el Gobierno Nacional está previendo para el año que viene. Y sobre eso nosotros estamos trabajando en el presupuesto provincial a partir de lo que esperamos de la recaudación propia y con las prioridades fundamentales que tenemos, ¿no? Que necesitamos una provincia que invierta más en infraestructura, como lo estamos haciendo estos últimos meses. La verdad que se han anunciado y se están iniciando una gran cantidad de obras a lo largo de la provincia. Necesitamos apuntalar la infraestructura de la provincia, necesitamos apuntalar la producción, necesitamos apuntalar el empleo, necesitamos seguir trabajando en el sistema de salud, que obviamente que este año hubo una inversión enorme y extraordinaria, y hay que seguir trabajando en esa línea, con lo cual esas son los ejes que se van a ver en el presupuesto, en el que, como dije recién, estamos trabajando para ya pensando en el año 2021, a pesar de que obviamente seguimos en esta situación y trabajando para que no falte nada en este año y que podamos seguir transitando esta situación tan compleja de emergencia económica, sanitaria y social que estamos viviendo. Estamos en diálogo con Pablo López, que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con la reactivación de préstamos con organismos multilaterales de crédito. ¿Cómo viene esa situación? Bien, la verdad que este año hicimos un trabajo enorme con los organismos multilaterales de crédito. Para nosotros esa es una fuente de financiamiento muy importante. Nosotros somos muy cuidadosos respecto de tomar deuda, digamos, ¿no? De endeudarse en moneda extranjera para una provincia como la provincia de Buenos Aires, que no genera recursos en moneda extranjera. Por eso iniciamos el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Pero sin embargo hay una fuente muy importante que tiene que ver con los organismos multilaterales de crédito, que es otro universo, que tienen otras características, son préstamos muy largos, a tasas bajas, y que permiten financiar justamente proyectos de largo plazo, proyectos de infraestructura, rutas, obras hídricas, vivienda, la construcción de vivienda, con lo cual muchas veces no es sencillo conseguir financiamiento para este tipo. Ahí lo perdimos, ministro.
Bueno, estábamos dialogando con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. Me parece que no recuperamos la comunicación. Bueno, ahí está haciendo el intento, Horacio, a ver si se puede recuperar la comunicación. Se estaba yendo. Estaba hablando específicamente de los organismos de créditos multilaterales y la búsqueda en el financiamiento de los mismos. Pablo López, ¿estamos contigo? Sí, acá estoy. No sé si llegaron a escuchar, pero lo que decía es que estamos trabajando justamente, que venimos trabajando para reactivar esa línea. Lo hemos hecho este año, incluso con créditos que se habían negociado en la gestión anterior y que habían quedado frenados, y los hemos reactivado, hemos acelerado los desembolsos. Y en esa línea vamos a continuar, porque, como decía, son créditos que son estratégicamente muy importantes, porque son en condiciones muy favorables, con tasas bajas, con plazos largos, y que permiten financiar proyectos que para los cuales no es fácil conseguir financiamiento, ¿no? Proyectos que tardan años en madurar, y que tiene que ver con integrar la provincia a partir de obras viales, con mejorar la situación hídrica, la provisión de agua confiable, de agua potable en muchos sectores de la provincia, con la construcción de vivienda, con lo cual es una fuente que sin duda contemplamos y en la que estamos trabajando para intensificar el financiamiento en esa línea. ¿La provincia está endeudada en moneda extranjera? La provincia está muy endeudada en moneda extranjera. ¿Cuánto es ese monto y cuánto la compromete en el desarrollo pensando a futuro? Bueno, la verdad que hoy en día aproximadamente el 85% de la deuda de la provincia es deuda en moneda extranjera. Por eso nosotros iniciamos el camino de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con privados, digamos, ¿no? Con el sector privado, con bonistas internacionales. Ese proceso lo iniciamos porque son aproximadamente 7.000 millones de dólares, de los cuales una enorme cantidad, cerca de 5.000 millones de dólares, vencen en los próximos 3 años. Esa es una carga enorme para la provincia, tener que hacer frente a esa magnitud de vencimientos de deuda. Cuando digo esto, ¿qué implica esto? Implica que hay un montón de cosas que debería dejar de hacer la provincia para poder hacer frente a esos vencimientos de deuda, digamos, ¿no? Por eso decimos que es una deuda insostenible, por eso estamos trabajando para hacerla sostenible, para que los niveles de vencimientos sean acorde a la capacidad de pago de la provincia, y sin poner en juego las prioridades centrales que tiene la provincia, que tiene que pagar salario, como decíamos hace un ratito, mejorar las condiciones de los trabajadores de la provincia, que tiene que mejorar la infraestructura de vivienda, de salud, mejorar el equipamiento, por ejemplo, en la seguridad de la policía bonaerense. Todo esto que venimos hablando, bueno, para poder hacerlo necesitamos reducir fuertemente el peso de la deuda en la provincia, y por eso estamos trabajando en ese esquema de reestructurar la deuda con los bonistas privados, y mientras tanto trabajando con los organismos internacionales, porque eso es otro tipo de deuda, claro, que si bien es en moneda extranjera, tiene otras condiciones, otros plazos, otras tasas de interés que la hacen sustentable y sostenible. El hecho entonces de todas estas gestiones que ustedes están realizando no hace que los créditos que se están gestionando para obras que nos mencionaba hace unos minutos puedan llegar a peligrar, así que la esperanza de que ya en los próximos meses esta fuente de trabajo se recupere, por supuesto, está allí a un paso. Totalmente, y de hecho lo venimos haciendo, ¿no? O sea, los créditos internacionales siguen vigentes. Como dije antes, reactivamos varios créditos que se habían negociado y que estaban frenados, eso ya lo hicimos. Estamos trabajando y negociando nuevos créditos, sin que se vea para nada afectado por el otro proceso que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la reestructuración de la deuda con los bonistas internacionales. Apelamos a una estrategia de financiamiento responsable que tiene que ver justamente con buscar fuentes de financiamiento que sean sustentables, ya sea con organismos internacionales o, que nos estamos concentrando fuertemente también, el mercado de moneda local, digamos, ¿no? El mercado de pesos, el financiamiento en pesos en el mercado doméstico, que también estamos llevándolo adelante. Pablo, te agradecemos muchísimo por estos minutos para con Radio Nacional. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.